Bueno, hoy vamos a estar analizando una carta astral de un suceso importante en Argentina que se dio eh, en el año 1976. Es un hecho importante que consistió en, en el último golpe de Estado que hubo contra un gobierno constitucional, o no sé si constitucional, decirle constitucional, un gobierno democrático, que era el de Estela Martínez de Perón, en el año 1976. Bueno, esto se dio en un marco de mucha violencia política que había en aquel entonces y, y bueno, en aquel momento las Fuerzas Armadas decidieron tomar el, el gobierno. Esto como para ponerse un poco en contexto, ¿no? En aquel momento, y aparte tiene que ver con acontecimientos recientes que son de público conocimiento. Así que bueno, vamos a hacer la interpretación de esta carta. Eh, bueno, como aspectos principales para destacar de esta carta se puede ver en primer lugar el ascendente, que se ubica en el signo de Tauro. Y por otro lado el Sol, que lo vemos en casa 11 en el signo de Aries. Esos serían los dos principales aspectos de esta carta. Eh, Después, a grandes rasgos, lo que se puede decir es que hay como una paridad entre los diferentes elementos que componen una carta. O sea, la carta está compuesta por elementos de fuego, de tierra, de aire y de agua. En esta carta vemos que predomina un poco más por sobre los otros elementos el agua. Por otro lado vemos aspectos tensos. O sea, es una carta que demuestra bastantes aspectos tensos, como lo pueden llegar a ser las cuadraturas. Hay algunas oposiciones también. Hay una T cuadrada, lo que se llama una cuadratura que involucra tres elementos. Y, y bueno, lo que se puede decir de esta carta, principalmente en cuanto a los aspectos más notables, ¿no? Bueno, el Sol, que como dijimos está en Aries, en la casa 11, lo vemos en oposición a Plutón, que está en el signo de Libra, en la casa 5. Ese es un aspecto importante porque involucra el Sol, que lo vemos mal aspectado en la casa 11. Vemos un Sol
no se encuentra recibiendo buenos aspectos. Recibe la oposición de Plutón en el signo de Libra. Una oposición del Sol con Plutón de alguna manera indica que todo lo que es el accionar principal, digamos, en lo que es este caso los liderazgos, que representa un suceso que sucedió en un momento dado, bueno, el poder en ese momento estaba de alguna manera puesto como o sea, estaba atravesando como una situación de crisis, o sea, estaba como muy cuestionado por lo que se ve, y era una estructura, o sea, lo que es, ¿no?, el gobierno democrático, o lo que es una estructura de gobierno democrático, pongámonos en contexto, en aquel momento se alternaban los gobiernos democráticos con gobiernos dictatoriales, o sea que era una práctica habitual en el ejercicio de poder. Se alternaban gobiernos elegidos eh, por la sociedad, o sea, gobiernos democráticos, con dictaduras. Por lo que se ve que estaba siendo muy cuestionado el sistema democrático, al parecer, en aquel momento en Argentina, ¿no? Y lo vemos a Plutón, que de alguna manera lo que hacía era poner cuestionamiento a lo que era el poder, ¿no?, de aquel momento. Tengamos en cuenta que esta es la carta natal del momento en donde la junta militar asume el, el gobierno, digamos, donde es derrocada María Estela Martínez, por lo cual también puede interpretarse que de alguna manera esa manera de estructura política que había en aquel momento, que no era un bipartidismo, o sea que se alternaban gobiernos democráticos con gobiernos dictatoriales, a partir de este momento se derrumba, ¿no?, porque, o sea, es el último gobierno dictatorial, por lo cual esto implica cambios. Plutón es el planeta de las transformaciones, y se lo ve de alguna manera a la oposición, ¿no?, a esta oposición que estoy describiendo entre el Sol y Plutón. Se ve que el Sol está en Aries, como había dicho anteriormente, lo que indica una suerte de comienzo, ¿no? Esto indica como un comienzo, lo que es el comienzo de este último gobierno militar que tuvo la Argentina. Y por otro lado, Plutón, que lo vemos en Libra, ¿no? Libra, que es el signo es un signo de aire, y bueno, como todos los signos de aire, es muy importante en cuanto al tema comunicativo, ¿no? Al parecer, en aquel momento podemos ver que desde el aspecto a lo mejor comunicacional puede llegar a ser la prensa, a lo mejor, o también
lo discursivo, ¿no? Era muy contraria a la posición seguramente del gobierno, ¿no? El que había en aquel momento. Por lo cual de esta manera, al parecer, logra imponerse. La característica que tiene Libra es que a lo mejor le permite a Plutón como una comunicación en buenos términos, ¿no? O sea, es como que de alguna manera se dicen las cosas de, de una manera que es agradable y que eso a lo mejor puede llegar a ser interpretado o recibido en buena forma eh, por los receptores de ese mensaje, que seguramente habrá sido el mensaje que se le dio a la sociedad para convencerla, ¿no? De que esto era lo que tenía que suceder y que y que era la mejor solución posible a, a los problemas que sucedían en aquel momento. Y bueno, el Sol, como dije, lo vemos en el signo de Aries, que es un signo de fuego, que es el primer signo del zodíaco, que es cardinal, por ser el primero. Y vemos al Sol también recibiendo un mal aspecto de Marte, que está en casa 2. Bueno, casa 2 es la casa de Tauro. Y lo vemos a Marte en el signo de Piscis, que también está en cuadratura con el Sol, como dije antes. Bueno, Marte puede interpretarse eh, como lo que tiene que ver con el, el ejército, a lo mejor podría llegar a tener que ver, porque bueno, eh, Marte es un planeta que muchas veces invoca a, digamos, a la fuerza, pero es como una fuerza eh, de característica masculina, ¿no? Y muchas veces se lo relaciona con los diferentes ejércitos en cuanto a lo que es el tema militar. Y en este caso, como sabemos, el gobierno fue tomado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que eso es otra característica que podemos ver en esta carta. Después, como aspecto importante, también vemos una oposición de la Luna con Saturno. Una oposición es un aspecto tenso. Vemos a la Luna en Capricornio. Bueno, el hecho de que la Luna esté en Capricornio ya es un indicio de que la Luna está en caída, o sea, es una luna, ni siquiera en caída, es una luna en destierro. La luna en Capricornio es una luna en destierro. Es la peor posición para la luna es Capricornio, porque no se siente cómoda. En primer lugar, en un signo de tierra no, no es el mejor para la luna, pero sobre todo porque Capricornio es un signo que genera a lo mejor que la luna esté muy disminuida en su sensibilidad, ¿no? O sea, la luna ya de por sí tiene características sensibles y, y siempre se va a sentir más cómoda en signos de agua. Y otra característica que tiene una luna capricorniana es que eh, no,
no puede actuar con la velocidad que suele hacer, lo suele hacer. Recordemos que la luna es de movimientos rápidos y Capricornio no, no le permite a la luna reaccionar, a lo mejor limita a la luna en sus capacidades de reacción. Es una luna que está como muy encajonada, está disminuida en sus capacidades psíquicas, ¿no? No, no puede desenvolverse de la mejor manera, al parecer, y bueno, eh, sucede eso, la luna de características femeninas está en destierro en el signo de Capricornio, o sea, obliga a la luna a actuar de una manera que no es eh, la, la que se siente más cómoda por sus características, ¿no? O sea, Capricornio obliga a ser metódico, a ser constante, a ser líder, a, a ejercer el poder y hacerlo muchas veces en solitario. Y, y bueno, la luna no se siente cómoda muchas veces en situaciones como esa, ¿no? Porque la luna es sensible y necesita de eh, estar de alguna manera acompañada, ¿no? Entonces vemos que además de estar en Capricornio, la luna recibe una oposición, en este caso de Saturno. Como ya había dicho antes, Saturno lo ubicamos en Cáncer. Si vemos un Saturno ubicado en Cáncer, que es el signo en donde la luna se siente más cómoda, y en Cáncer lo vemos justamente a Saturno haciéndole una oposición a la luna. Y bueno, como ya sabemos, Saturno es justamente el planeta que se siente cómodo actuando en Capricornio, que tiene características capricornianas. Saturno es el planeta que restringe, indica restricción, pone límites, ¿no? Es como que dice hasta acá llegaste y le dice eso a la luna, ¿no? De características femeninas, y vemos un Saturno ubicado en Cáncer, ¿no? Eh, Pareciera como que es un Saturno eh, que está siendo contenido, ¿no? Que tiene una contención importante y, y muy comunicativo, ¿no? Porque está en casa 3, que es la casa de Géminis, y, y genera esta oposición, ¿no? Está enfrentado a la luna, ¿no? Y le pone estos límites. Y, y por otro lado vemos a Júpiter. Júpiter, que lo ubicamos en el signo de Aries. Sí, de Aries, eh, en la casa 12, y que le hace una cuadratura a ambos, a la Luna y a Saturno. O sea que ahí conforman esta T cuadrada, que es como eh, un triángulo de, de malos aspectos, ¿no? O sea, de aspectos negativos, de aspectos forzados, donde la energía no fluye de manera adecuada, ¿no? Entre estas tres partes de la carta. Lo vemos a Júpiter en casa 12, en Aries, ¿no? Ya el hecho de que esté en, en casa 12 indica que Júpiter actúa, ¿no? De alguna manera
oponiéndose a ambas posiciones, pero que eso de alguna manera no llega a verse del todo, ¿no? Porque no nos olvidemos que la casa 12 es la casa de lo difuso, ¿no? Lo que a lo mejor no llegamos a ver del todo, ¿no? Y probablemente haya algún tipo de poder de aquel momento desconocido que no sabemos, ¿no? Pero muy fuertemente vinculado a lo que es la expansión, ¿no? Y el crecimiento y, y la sabiduría, ¿no? Y el conocimiento, eh, porque Júpiter es un planeta benéfico, se dice que es el planeta benéfico mayor e indica expansión, indica crecimiento. Y, y muchos aspectos positivos de todo eh, de todo lo que pueda hacer, ¿no? En cuanto eh, a lo que es el crecimiento o la prosperidad también. Está muy relacionado con la prosperidad, ¿no? Y vemos que está en cuadratura, tanto con Saturno como con la Luna, y está actuando en casa 12 y en Aries, muy cerca de Tauro. Quiere decir que para Júpiter es como un nuevo comienzo, ¿no? Es un nuevo comienzo, pero que no está cómodo con la situación. Al parecer es como que no se siente cómodo con ninguna de las dos posiciones, entonces se conforma como esta T cuadrada. Y por otro lado, vemos que está en oposición con Urano, Júpiter. Urano actuando en Escorpio, en la casa 6, haciéndole oposición a Júpiter. Hay que tener en cuenta que cuando se dice, bueno, hay una cuadratura entre Júpiter y la Luna, por ejemplo, o entre Júpiter y Saturno, ¿no? No es que uno le hace la cuadratura al otro, sino que entre los dos está el aspecto tenso. O sea, no es uno perjudicando al otro, sino que es, digamos, es recíproco. Ahora, bueno, uno puede decir, ¿no? Entre estos dos elementos, bueno, ¿cuál de los dos está ubicado en una mejor posición con respecto del otro? Entonces ahí uno puede suponer cuál de todos se va a terminar imponiendo, ¿no? Entonces vemos que de estas tres partes de la carta y lo más perjudicado, lo que está, digamos, en una posición más complicada es la Luna, en esa T cuadrada. Y bueno, como venía diciendo, después está la oposición que le hace Urano a Júpiter en casa 6 y lo vemos a Urano en Escorpio. En casa 6 y bueno, esto de alguna manera indica que a lo mejor no hay una buena sintonía entre algunos cambios que se hicieron, ¿no? O modificaciones, porque estamos hablando de que Urano es el planeta de lo novedoso, de lo inconvencional, de los cambios, ¿no? Porque es acuariano y trae consigo esa característica, y eso de alguna manera no es bien recibido por Júpiter, ¿no? Que Júpiter
como dijimos, es un planeta benéfico, ¿no? Y de expansión y de crecimiento. Entonces podría decirse que se hicieron cambios, ¿no?, que perjudicaron el crecimiento, al parecer. Y esa podría ser una interpretación, ¿no?, de esta oposición de Urano y Júpiter. Después, otros aspectos tensos que vemos un aspecto tenso entre Neptuno y Venus. Neptuno actuando en casa 7, en Sagitario, y Venus en casa 10, en Piscis. Bueno, Venus es un planeta benéfico también, en menor medida que Júpiter. Se le dice que es el planeta benéfico menor. Está en casa 10, que es la casa de Capricornio, justamente. Venus es entendido como una figura femenina en casi todos los casos, ¿no? Y lo vemos actuando en casa 10 a Venus, en Piscis. Está a 11 grados. Y actúa en casa 10, que es la casa de Capricornio, que muchas veces tiene em, tiene digamos, la responsabilidad, ¿no? O tiene una responsabilidad importante, implica una posición de responsabilidad muchas veces la casa 10. O sea que vemos una figura femenina en una posición de responsabilidad, una figura femenina como Venus, ¿no? En Piscis. Y bueno, lo vemos a Neptuno, ¿no?, fortalecido en Sagitario, ¿no? Neptuno eh, como regente de Piscis, ¿no? Indica como el final muchas veces, porque Piscis es el último signo del zodíaco. Entonces lo vemos actuando en este caso en un signo de fuego, ¿no? Y, y como ya sabemos, ¿no?, el agua de alguna manera tiende a apagar, ¿no?, el fuego, pero el fuego a su vez tiende como a evaporar el agua, ¿no? Entonces es como una lucha constante, ¿no? Y, y entonces es como que le pone un final, ¿no?, a ese Venus, ¿no?, con esa cuadratura en casa 10, en una posición de responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, este Neptuno, ¿no?, que indica de alguna manera la disolución, ¿no?, en ese caso del, de lo que tiene que ver con el poder, a lo mejor, o también puede llegar a tener que ver con la justicia, ¿no? Porque, sí, puede ser, o sea, la justicia de aquel momento, ¿no? Porque actúa en casa 7, que es la casa de Libra. La casa 7 es una casa libriana y se relaciona a lo mejor con situaciones de justicia, ¿no? Y lo vemos a Neptuno actuando en casa 7 y provocando esta cuadratura, ¿no? Y a su vez, el Neptuno en casa 7 recibe un buen aspecto de Plutón que le hace una oposición al Sol.
O sea, el Plutón, actuando en Libra, genera un buen aspecto con Neptuno, que está en casa 7, que es la casa justamente de Libra. O sea que, de alguna manera, este, este elemento pisciano, ¿no? de disolución que contribuye, ¿no? a que esta figura femenina entre como en desgracia, tiene un buen aspecto de Plutón que, como dijimos antes, tiene como el objetivo de, de derribar las estructuras, ¿no? Eh, de tirar abajo, ¿no? Lo que son eh, las estructuras sociales que siempre tendemos a construir, por lo cual podría decirse que en este caso Plutón y Neptuno están actuando en conjunto, ¿no? Hay como una buena sintonía. Plutón en Libra, además, que también puede decirse que Libra tiene que ver con, porque es el signo eh, que tiene como símbolo la balanza, ¿no? La justicia, digamos, la división de los recursos, ¿no? La repartición, o puede ser el juzgamiento también, ¿no? El definir si una cosa eh, es correcta o no. A lo mejor, bueno, vemos a Plutón actuando en conjunto con Neptuno, como en una buena sintonía. Otra característica que no nombré de Júpiter, actuando en casa 12 y en Aries, puede ser que Júpiter, además de todo lo que dije, de la expansión, de ser un planeta benéfico, eh, y, y que tiene que ver con el crecimiento, también está relacionado con la lejanía, ¿no? Se dice que está estrechamente vinculado con Sagitario, y, y se lo vincula con lugares lejanos, a lo mejor con otras partes del mundo, y bueno, lo vemos en tensión, ¿no? En la carta lo vemos tensionado. Lo vemos tensionado por la Luna, por Saturno y por Urano, ¿no? Pero también vemos que tensionan todas estas partes de la carta, tensionan entre sí, por lo cual de alguna manera quiere decir que muy probablemente los demás países no estén de acuerdo con esto que estaba sucediendo. O de alguna manera se ve como cierta relación, ¿no? de tensión con todos estos otros elementos de la carta. O puede ser también que no haya acuerdo con estas otras partes, y que se haya resuelto esto, ¿no? Pero sí vemos que Júpiter recibe un buen aspecto de Marte, que Marte, como dijimos, ¿no? El dios de la guerra, ¿no? Y en buen aspecto con Júpiter. Entonces puede entenderse, ¿no? Aquel momento, la situación que se daba, ¿no? de guerra, pero ya a nivel internacional, por ahí la Guerra Fría, ¿no? Eh, como enfrentamiento más intelectual porque involucra a Júpiter. Pero bueno, sí, también
vemos a Marte eh, como una representación de lo que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se hicieron del poder. También podemos darle ese, esa interpretación, ¿no? Y lo vemos en una buena sintonía con Júpiter. Así que a lo mejor puede que Marte, que está ubicado en la casa 2, que es la casa de Tauro, ¿no? Y que de alguna manera eh, indica que estaba en una posición de a lo mejor una buena posición de buenos recursos, ¿no? Económicos. Al parecer el ejército y las fuerzas armadas tenían un buen financiamiento en aquella época, o sea, tenían lo que se dice caja hoy en día. Había una buena inversión en seguridad, en armamento, o sea, en lo que es las Fuerzas Armadas estaban en una buena posición económica, ¿no? Por todos estos gobiernos de facto que hubo y que se hicieron de los recursos al parecer, ¿no? Y también puede leerse así esto, ¿no? De esta este es un sextil que hay entre Júpiter y Marte, ¿no? Que denota de alguna manera en dónde estaban los recursos económicos, quién los tenía, ¿no? Además de estar en casa 2, que es la casa de Tauro, también como dijimos al principio, el ascendente de la carta se ubica en el signo de Tauro, justamente, ¿no? Que el ascendente es la manera en la que se ve la situación superficialmente, es la imagen que se da en todo este lío que había, ¿no? Que era lo que percibíamos, o lo que percibía la sociedad de aquel momento, eh, y, y lo que veían, ¿no? De, tanto dentro como fuera de, de la Argentina, cómo se mostraba la situación, cómo era visible, ¿no? Y lo vemos a Tauro ubicado en el ascendente, entonces podría decirse que la situación era vista con, como una situación de normalidad, ¿no? Era como algo cotidiano, algo normal, ¿no? Podría decirse que el hecho de que el ascendente esté en Tauro indicaba que de alguna manera las Fuerzas Armadas tomaban el control. Entonces eso traía normalidad y traía de alguna manera como una sensación de confort, ¿no? De comodidad, ¿no? Una sensación benéfica que las Fuerzas Armadas se hicieran del poder en aquel momento, que como sabemos, bueno, estaba la crisis económica, eh, situaciones de violencia, ¿no? Recordemos que ya había sucedido la triple A en el gobierno de Estela Martínez y, y bueno, se habían desatado ciertas situaciones de violencia política, asesinatos, etcétera. Se había producido la muerte de Perón un par de años antes y una situación social convulsionada, ¿no? Pero en apariencia era percibida la situación como de normalidad y de estabilidad, ¿no? Y bueno, por detrás veíamos toda esa maraña de problemas que ocurrían como por atrás de ese velo, ¿no? Que es el ascendente en Tauro.
Y bueno, otra característica que podemos mencionar es un aspecto positivo que se ve entre Saturno y, y Mercurio. Mercurio en casa 10, ya empezando a a aparecer en situaciones también de poder, pero en una buena sintonía con, con la luna, ¿no? Que habíamos dicho que es la más perjudicada en todo esta situación, ¿no? Es la que tiene la peor ubicación es la luna. Recordemos que la luna en este tipo de cartas siempre representa el punto débil, ¿no? La parte débil, la parte más sensible, eh, digamos, las partes blandas, ¿no? O sea, lo que es eh, la parte delicada, si se quiere, ¿no? Y lo que suele ser siempre ya de por sí desfavorecido, bueno, en este caso lo vemos todavía más desfavorecido y en una situación más complicada. Recibe un aspecto positivo, también un sextil, o sea, es un aspecto positivo pero de corto alcance, de parte de Mercurio, ¿no? Lo vemos a Mercurio actuando en Piscis. Pero ¿qué pasa? Al actuar en Piscis, lo que tiene es que es un Mercurio que, bueno, eh, muchas veces eh, lo que puede llegar a decir Mercurio, y bueno, puede llegar a ser positivo en ese momento, pero como sabemos que Mercurio actúa muy rápido, entonces puede cambiar de posición rápidamente y eso se puede transformar en otra cosa, ¿no? Pero bueno, vemos un aspecto positivo de corto alcance en casa 10, que es la casa de Capricornio, la luna ubicada en la casa 9, ¿no? Un aspecto positivo. A lo mejor también puede ser como un indicativo de que a pesar de que era una luna en destierro y una luna en una muy mala posición y completamente incómoda y limitada en sus capacidades, era una luna que tenía una buena capacidad comunicativa, al parecer, una luna que era, si se quiere, al parecer, intelectual, ¿no? Por un buen aspecto, o sea, a pesar, ¿no? de toda esa situación complicada, con tantos elementos en contra y con tantas dificultades, ¿no? Era una luna que tenía una capacidad comunicativa importante, ¿no? Y hay que situarse en contexto, además, ¿no? Tanto actual como de aquel momento. Si tomamos como referencia ese gobierno, que era un gobierno democrático, pero que no era lo que se había planeado inicialmente, ¿no? El gobierno que cae a partir de ese momento. Eh, Así que podría tener ese significado, ¿no? Eh, También. Y, y bueno, aparece Mercurio en casa 10, no en un buen aspecto con la luna. Y por otro lado, vemos que ese mismo Mercurio en Pisces hace también un buen aspecto hacia Saturno, que Saturno está ubicado en Cáncer, que Saturno le hace una oposición a la luna, que es o sea, es el otro polo de la carta, ¿no? Que lo vemos a ese Saturno, ¿no? Contenido eh, por el lugar en donde actúa, pero que también recibe un buen aspecto de Mercurio, quiere decir que también es un Saturno con mucha capacidad discursiva y con mucha capacidad mental, ¿no? Porque también recibe aspectos negativos por parte de Júpiter. O sea, los mismos aspectos negativos que recibe la Luna los recibe Saturno, pero recibe un aspecto
de mayor alcance positivo por parte de Mercurio. Quiere decir que tanto la Luna como Saturno tenían una buena capacidad discursiva, ¿no? En situaciones de poder, pero lo de Saturno al parecer era más convincente, ¿no? Porque es como que tiene mayor alcance el discurso de ese Saturno restrictivo y que le pone límites a la Luna y que confronta, ¿no? Con la Luna. Es un Saturno que se siente contenido, que es como que está siendo apoyado, ¿no? Y que lo vemos actuando en Cáncer y que a su vez también vemos a Marte, ¿no? Como figura masculina y, eh, y, y enérgica, ¿no? Y que también actúa en Cáncer. Es como que ambos están como contenidos, ¿no? Por una fuerza que los hace sentir como en su casa, ¿no? Y como que reciben ambos, Marte y Saturno, como, como un calor del hogar, ¿no? Como dije, Marte en casa 2 que es la casa, ¿no? Que se puede llegar a ser entendida como de confort, eh, de los recursos económicos, y por otro lado, Saturno en casa 3 y más ligado a la comunicación. Así que bueno, un aspecto también de Mercurio en casa 10, en casa capricorniana, en Pisces, ¿no? Que Pisces indica, como dijimos, disolución, es como una especie de, una suerte de clausura, ¿no? De cierre de una etapa, y bueno, con un buen aspecto de parte de ese Saturno que se opone a la Luna, en este caso, que vendría a ser como la figura femenina. Después, otros aspectos que podemos describir de esta carta, ¿no? Además de todos estos que nombré, bueno, el hecho de que Plutón le esté haciendo una oposición al Sol es un dato no menor. Además es un Sol en Aries, ¿no? O sea, un Sol en Aries es un indicativo de un comienzo, o sea, es un nuevo comienzo, porque Aries es como prácticamente el, el inicio, ¿no? Remite a lo que es la teoría del Big Bang. Muchas veces se utiliza como para describir, ¿no? Lo que significa Aries, y lo vemos al Sol en Aries, ¿no? Y, y además lo vemos actuando en casa 11, que es la casa de Acuario, ¿no? O la casa de Acuario y de Urano. Quiere decir que es un sol que actúa de manera inconvencional, ¿no? Que eh, no es normal lo que hace, ¿no? Es como un poder que no hace las cosas de manera convencional. Y por otro lado vemos que justamente Urano, que es un planeta acuariano, ¿no? Y remite justamente a esa inconvencionalidad, a la novedad, a los cambios, ¿no? A hacer las cosas de manera distinta a lo que se viene haciendo. Y como dijimos, que está en oposición a Júpiter, o sea que no es benéfico, se opone a la expansión, a lo benéfico,
¿no? Es como anti-expansivo y recibe un buen aspecto de Marte, ubicado en casa 2. Ese, ese Urano se ubica en casa 6, que es la casa de Virgo, o sea que es un Urano que es muy inconvencional y que es muy... eh, o sea, tiene las ideas muy, muy firmes, ¿no? Son ideas como eh, que, que se oponen, ¿no? Capaz a lo que la mayoría desea, ¿no? Eh, al bienestar, ¿no? A todos estos beneficios, capaz. Y, y entonces actúa en esa casa, que es la casa 6, que es una casa de tierra, ¿no? Que indica que de alguna manera actúa en lo terrenal, ¿no? Y en lo doméstico y en lo concreto. Es la casa, muchas veces se dice que es del trabajo, ¿no? Eh, del trabajo, puede ser de la salud también, ¿no? Y bueno, modifica cosas en cuanto a lo cotidiano, pero de una manera que no es expansiva, sino que tiende a concentrar, porque se opone a Júpiter. Y tiene un actuar metódico, ¿no? Ese Urano. Y tiene un buen aspecto de Marte, actuando en la casa 2, por lo cual puede decirse que está reforzado, ¿no? Por esta idea de ejército, de fuerzas armadas, ¿no? Eh, en una buena posición económica y, y entonces se genera como este intercambio energético, ¿no? Entre la casa 2 y la 6, entre, entre Marte y Urano, o sea que es como que, bueno, al parecer este ejército estaba de acuerdo, ¿no? Con esos cambios, ¿no? Esas modificaciones. Y bueno, como se sabe, esos cambios no convencionales que se hicieron trajeron, ¿no? Problemas eh, de todo tipo. Pero bueno, lo importante de esto es, eso puede ser un aspecto para tener en cuenta, ¿no? Es importante por los cambios que se hicieron, son cambios que no fueron beneficiosos, sobre todo para las mayorías, ¿no? Sí para una minoría, porque es como que tiende a concentrar, ¿no? Lo que son los recursos en quien ya los tenía, ¿no? Y por otro lado, se ve, ¿no? Esta luna como en destierro, como figura femenina, ¿no? Que no está en su casa, no está en su lugar, eh, está en el lugar contrario, ¿no? Eh, de lo que es su casa, en el opuesto, y, y bueno, es como la parte más perjudicada, ¿no? De todo esto, bueno, hubo partes muy, muy perjudicadas y fueron justamente todo lo que puede llegar a ser relacionado con esta luna, ¿no? Que cuando analizamos las cartas astrales de Argentina, tanto la de Independencia como la de Revolución de Mayo, que también puede entenderse como la primera independencia, ¿no? Y bueno, vemos a esta luna eh, que por lo general recibe un mal aspecto del sol o que también suele estar mal aspectada o incómoda, ¿no? En estas cartas, de lo que estuve hablando en otro de los videos, ¿no? Este tema
de bueno, quién tiene el poder, quién lo ejerce. Bueno, es contrario siempre a la posición de la luna, ¿no? Hay como eh, un, una fractura, ¿no? Entre, bueno, si hay una figura que ejerce el poder, que es el sol, ¿no? Y bueno, al parecer siempre eh, esta luna, ya desde el aspecto natal, ya se siente incómoda y bueno, puede entenderse como lo opuesto a lo que es el sol. Entonces bueno, quien ejerce el poder lo hace en detrimento de, de alguien más, ¿no? Entonces está el poder y el no poder, y bueno, hay como un tironeo muy fuerte eh, y como un desgarro, ¿no? En la carta. Así que bueno, se puede ver acá claramente ese, como esa tensión, ¿no? De lo que nombraba antes. Así que bueno, esos serían los principales aspectos de esta carta. Eh, o sea, esa sería la interpretación. Y, y bueno, eh, sería lo que más se puede destacar. O sea, podría decir muchas cosas más al respecto de bueno, la ubicación de cada uno. eh, pero bueno, en definitiva son los rasgos más importantes, es cómo interaccionan los elementos y cómo se conjugan entre sí para formar eh, una, una única situación y bueno, encontrar diferentes partes y que pueden vincularse eh, a diferentes aspectos o actores. O sea que la sociedad está conformada por actores, que son actores sociales, digamos, y bueno, uno puede darse cuenta qué rol pudo haber llegado a cumplir cada uno, pero bueno, queda a criterio de, de quien lo interpreta siempre